El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Estamos listos para compartir con ustedes pues una experiencia de vida. Se trata de los padres de familia que tienen un hijo con discapacidad intelectual y que pues puede vivir un trámite que existe para él como derecho, que es pues la defensa de todos sus intereses a partir de los 18 años de edad, cuando ya no depende, ya no está sujeto a papá y mamá jurídicamente, y entonces se ve en el riesgo de que algunas personas pues puedan invadir su espacio, arrebatarle sus bienes, etcétera. Se trata de la defensa de los derechos de los jóvenes con discapacidad intelectual, adultos con discapacidad intelectual que necesitan un tutor, y el mismo tutor debe tener a alguien que lo vigile y bueno, hay una ley para ello. Se trata de la Asociación Tutelar Institución de Asistencia Privada, la encargada de dar promoción a este derecho y explicarnos cómo funciona. Están con nosotros Luis Alfonso Gómez Rodríguez y María Teresa Morán Romero. Alfonso es presidente y Tere es coordinadora asistencial. ¿Cómo están, Luis Alfonso, María Tere? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, aquí hay una controversia porque también hemos entrevistado instituciones que dicen que no es necesario aplicar esto en todos los casos y que además hay algún riesgo, pues de que no sean muy honorables los que vengan siendo el tutor y el curador. ¿Se llama curador? Curador, efectivamente. Ajá, el que vigila al tutor, ¿no? Exacto. Bueno, ustedes platíquenos toda la historia, desde la ley hasta su aplicación. Bueno. Ventajas y desventajas. Asociación Tutelar es una institución que tiene ya 21 años trabajando. Inicialmente y hasta ahora está formada por padres de familia de hijos con discapacidad intelectual. La primera intención fue ver qué es lo que había de hace 21 años a favor de las personas con discapacidad intelectual en cuanto a todas las prevenciones de tipo legales, testamentarias, tutelares. Los padres de familia se asesoraron de profesionistas o profesionales de esta rama y vieron todas esas situaciones y condiciones que existen al respecto. Entonces, desde esa época, Asociación Tutelar se ha dedicado a informar y a, en este caso, participar a la sociedad en pleno, no solamente a los padres de familia, sino también a la sociedad para hacer una cultura de la discapacidad en este caso, y también a instituciones y a profesionales que atienden a personas con discapacidad intelectual. Vemos muchos aspectos. Nuestra principal actividad es informar. Pero en la medida que ustedes han estado trabajando desde hace 21 años en este tema, para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y el respeto a sus derechos, ¿ustedes incidieron para que hubiera esta ley o ya existía? No, esta ley existe desde hace ¿cuándo? Mucho tiempo. O sea, el Código Civil de México, en este caso del Distrito Federal, porque los códigos son en el Distrito Federal y los estados tienen su código, cada uno de ellos. Entonces, en el Código del Distrito Federal, que es nuestro contexto en el que trabajamos, tiene ya más de 50, 60 años con estas provisiones que se manejan desde esa época. ¿Qué dice? ¿Perdón? ¿Qué dice? Bueno, en este caso hay un procedimiento que se llama juicio de interdicción. Ajá. Ese procedimiento que se llama juicio de interdicción es un procedimiento que se llama juicio porque se hace ante un juez, de lo familiar. Y ese permite que a las personas con discapacidad intelectual mayores de edad se les asigne un tutor y un curador para que en este caso las asesoren y las atiendan. Y es un procedimiento muy sencillo que requiere de una serie de circunstancias que se tienen que ir desarrollando. Una de ellas es que exista, primero, que tenga 18 años. ¿Por qué? Porque como lo comentaste al principio, a esa edad los padres pierden la patria potestad y entonces ya no los pueden representar ante ninguna instancia. Entonces, para que la condición de las personas con discapacidad es que no pueden autorrepresentarse.
por su condición de vida que tienen. Entonces, para eso se requiere que se les nombre un tutor y un curador. Los tutores y curadores idóneos son los padres. Ahora, ¿te estás refiriendo a casos extremos de discapacidad intelectual donde verdaderamente no tienen una edad psicológica, digamos, o cognitiva, aunque su edad cronológica sea de mayoría de edad, su edad cognitiva o afectiva, emocional, intelectual, no corresponde a una persona de más de 5 años de edad, de 9 años de edad, de manera que no podrían, por ejemplo, emitir un voto, por ejemplo, o no podrían administrar sus bienes, o te refieres a todo tipo de discapacidad intelectual? No, solamente, bueno, primero me refiero a que cualquier persona puede estar en el caso de estar en un juicio de interdicción. Voy a hacer un ejemplo conmigo. Yo tengo un accidente y quedo en estado de coma. Y yo tengo una serie de situaciones que tengo que decidir para mi familia. Y por lo tanto, entonces, mi familia puede promover un juicio de interdicción para que alguien represente en ese mismo momento. No solamente es para eso, es para las personas que en un momento de dado viven una condición de discapacidad. Y no solamente intelectual, cualquiera. Y no solamente en un momento dado que la hayan vivido o que la hayan tenido desde su nacimiento, sino que la hayan adquirido por alguna situación. Por ejemplo, alguien que tiene Alzheimer. Así es. Ahora, entonces, ¿cuál es la controversia? Tú que eres la encargada de la asistencia directa y la relación con los padres de familia, en el caso de los hijos con discapacidad intelectual, o a lo mejor de los hijos cuando se trata de papás ancianos ya con demencia senil y que no han dejado un testamento, o con Alzheimer, ¿no? Cuando tratas a estas familias, ¿cuáles son sus mayores inquietudes, dudas o preocupaciones respecto de la asignación del tutor y del curador? La gran preocupación de los padres que tienen es qué va a pasar con sus hijos, quién va a cuidar de ellos, pero que quede establecido en algún documento, que no solamente sea de palabra o de un juramento, sino que ellos tengan la confianza de que va a haber alguien que va a cuidar de su hijo o de su hija con alguna discapacidad, sobre todo de tipo intelectual o incluso también de autismo, y saber que lo que hayan logrado tener de patrimonio no vaya a ser despojado, porque justamente la condición de su discapacidad intelectual es no poder representarse, no saber administrar, no tener los apoyos suficientes para la toma de decisiones, y cuando hablamos de derechos también hablamos de obligaciones. Entonces la gran preocupación que les queda a los papás es ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo ya no esté aquí para apoyarlo? Hay quienes promueven el juicio de interdicción porque creen que ya es momento de empezarle a delegar en vida a otros familiares, a otros conocidos, para que justamente ubiquen cómo van tratando a su familiar. Y hay quien decide, yo no lo necesito, ¿verdad? Muy bien, vamos a un corte y nos platican ahora el caso inverso, cuando se trata de los hijos que acuden a este juicio de interdicción en favor de sus padres que han quedado con demencia senil o Alzheimer. Volvemos.
Continuamos, y ahora sí, ¿qué es lo que puede suceder cuando una persona ya adulta no ha dejado un testamento y de repente resulta que tiene Alzheimer o demencia senil, ¿no? El juicio de interdicción puede servir para que los hijos garanticen que nadie despoje a los padres y que el testamento sea justo, ¿o qué? Claro, el juicio de interdicción tiene la finalidad de nombrar un representante legal, que se conoce como tutor, para aquellas personas que por una condición de discapacidad de tipo intelectual, que por alguna situación de Alzheimer o por la misma edad ya les dificulte el realizar algún trámite, se puede solicitar de manera voluntaria que se haga el juicio de interdicción y ya el juez, apoyado con los médicos peritos, darán si realmente necesita esa persona el juicio de interdicción o no. No porque lo vayan a promover, de inmediato quede que ya se va a autorizar. Tiene que haber una evaluación por parte de los médicos que apoyan al juez en esta toma de decisión. ¿Cuánto dura el trámite de juicio de interdicción? El juicio de interdicción en la Ciudad de México te dura de 6 a 12 meses. Eso depende de que se lleven a cabo los peritajes médicos, porque el gran problema es que hay muy pocos peritos que puedan auxiliar a los jueces. Entonces, si no llegan, pues se difiere. Pero realmente el trámite es más de tipo administrativo. Ahora, hay muchas personas que, como te comentaba, deciden que para el futuro mejor nombren a tutor y curador en su testamento y que cuando ellos llegaran a faltar, entonces ya la persona pueda acudir con el que va a ser tutor y curador y el juez determine nuevamente si efectivamente lo requiere. Y sobre todo aquí hay una cosa muy importante, mencionabas, el tutor es el representante legal, pero tiene un vigilante que se llama curador, pero atrás de ellos está un consejo local de tutelas, también existe el Ministerio Público que debe defender a la persona con discapacidad y todos deben rendir cuentas ante un juez de lo familiar. Entonces hay 4 figuras que protegen a esta persona con discapacidad intelectual ante un juez de lo familiar. Exacto. Que es el que va a estar finalmente vigilando las acciones de cada una de estas figuras, ¿no? El tutor, el curador, el Ministerio Público, Consejo Local de Tutelas. Y Consejo Local de Tutelas. Ahora, ¿cuál es la preocupación que hemos escuchado en otros ambientes? Incluso hemos sabido del juicio de un joven con autismo o Asperger, que fue a defenderse y dijo, yo no quiero tener ni tutor ni curador, y se liberó del juicio de interdicción que ya estaba él enmarcado en ello, digamos. Sí, nosotros conocemos el caso, sabemos quién es perfectamente bien, y no se liberó del juicio de interdicción. ¿En qué quedó? Esto quedó en que el juez, en este caso ya los magistrados, le indicaron, porque llegó hasta ese nivel, le indicaron que nuevamente tenía que ir con el juez para que determinara qué acciones él podía hacer por su propia cuenta y qué acciones tendría que ser acompañado de su tutor. Entonces se consiguió que fuera más flexible la iniciativa legal en lugar de que fuera tan radical. No. Desde el 2002, y en este caso a raíz de todos los estudios legislativos que también Asociación Tutelar hace, se promovieron varios cambios en el Código Civil del Distrito Federal, y entre ellos hay un capítulo muy específico que dice cuál es el alcance de la tutela. Entonces el juez, en este caso, cuando da la sentencia, debe anotar en la sentencia qué puede hacer la persona por su propia cuenta y qué en este caso tiene que hacer
acompañado de su tutor por las circunstancias que en este caso lo ameritan. Entonces, solamente se ratificó esa situación y así quedó. Pero no se hizo para atrás, no se hizo para atrás el juicio de interdicción, sino nada más se ratificó esa situación. Entonces es una protección, un derecho, hay que garantizar y hay que ofrecerlo a todas las personas con discapacidad intelectual. Sí, yo quiero comentarte. ¿Cuántas personas con discapacidad intelectual viven en la República Mexicana, hablando de los que nacen con discapacidad y de los que la adquieren? Bueno, según datos del INEGI, hay 7.7 millones de personas con discapacidad, las 4 discapacidades, 5 que ahora ya se manejan en México. De la discapacidad intelectual, de esas 7.7 millones, el 3% son personas con discapacidad intelectual. ¿Y qué porcentaje tiene el juicio de interdicción? Pues, si tomáramos como referencia el Distrito Federal, ni el 1% de las personas que viven con discapacidad intelectual en México lo tienen. Así es. ¿Y qué está pasando con ellos en la realidad? ¿Los están despojando sus hermanos, sus primos, sus tíos? Pues sucede mucho con frecuencia que hay desconocimiento de esta figura y sí hay casos que pudieran haber un despojo o algo. Realmente eso no se tiene documentado, no podríamos hablar algo que no tenemos con cifras, ¿no? Pero algo que sí quisiera recalcar es que además tanto el tutor y el curador cada año tienen que reportar al juez sobre su actuación. En enero de cada año tienen que rendir un informe. Entonces ahí es un trámite que quizás a algunos les cause problema porque dicen, ay, cada año lo tengo que hacer, pero también eso garantiza que la autoridad está al pendiente de la actuación tanto del tutor y el curador. Como te mencionaba, esto es un trámite voluntario. A lo mejor muchos padres que nos han llegado a asociación tutelar creyeron en aquellos diagnósticos que les dijeron que sus hijos no iban a vivir mucho tiempo. Sin embargo, pues con el paso de los avances, que hay ya más difusión de los derechos, pues vemos que esto realmente ya no es así y es cuando deciden entonces tomar la decisión. Es una decisión que cuesta trabajo porque tienes que dejar arreglada la vida de tu hijo y como bien lo mencionaba el arquitecto Luis Alfonso, en el Código Civil del Distrito Federal está establecidos los límites y extensiones de la tutela. El tutor básicamente tiene que defender los derechos de la persona con discapacidad, de ver que su desarrollo sea lo más correcto y en caso de que no lo haga, para eso está el curador, pero si aún así con el curador esto no se logra hacer, puede tener alguna sanción hasta incluso de tipo penal. Y se puede destituir, se puede cambiar por otro. Así es. Muy bien, ¿y la familia lo elige? La familia es con aprobación del juez. Que en primer lugar debe definir aquí en nuestro país quién puede ser tutor y también quién puede ser curador. ¿En todos los estados de la República Mexicana existe un código civil que incluya el tema de la tutela? En todos los estados de la República. En todos los estados. Lo único que cambia es el procedimiento que se realiza. Pero los beneficios son los mismos. Sí, el objetivo final del juicio de interdicción es el cuidado de la persona, ¿sí? Y sus bienes, si los hubiera. ¿Sí? Pero primero es la persona. Inclusive, a una de las modificaciones que también promovió Asociación Tutelar en el 2002, aparte de la de los límites y extensión de la tutela, es de que puede existir, en el caso de que haya bienes cuantiosos, puede existir un tutor para la persona y un tutor para los bienes. Ah, ya. Entonces, yo sí quiero hacer la aclaración de que aquí no existe ninguna controversia. Lo que falta es falta de información. Pero por eso estás aquí. Pues muchas gracias. Muy bien, de regreso te voy a pedir que nos platiques qué hacen ustedes, porque además de estar cuidando estos asuntos del juicio de interdicción y animando a las familias a que lo hagan para dejar protegidos a sus hijos, hacen muchas otras cosas. Claro. Vamos y volvemos.
Continuamos y vamos a conocer a fondo lo que hace Asociación Tutelar, institución de asistencia privada. Luis Alfonso Gómez Rodríguez y Maritere Morán Romero con nosotros. A ver, ¿qué hacen? Cuéntenos. Asociación Tutelar, además de promover el juicio de interdicción, también damos capacitación sobre este tema, el testamento, que es otra opción para todas las personas que lo quieran hacer. La cultura del testamento no es todavía muy difundida en nuestro país y piensan que es para cuando ya te vas a morir, pero finalmente es tener previsto qué va a pasar cuando yo falte, ¿no? Y no solamente dejar cosas materiales, sino también dejar indicaciones. También abordamos mucho el tema de los derechos humanos, en el sentido de lo que corresponde a las personas con discapacidad. Y ese es algún tema que nosotros hemos abordado mucho a partir de la difusión de la convención. Y realizamos también talleres de capacitación a servidores públicos que no conocen del tema de las personas con discapacidad en general, de los derechos de las personas con discapacidad y de las diversas condiciones que tienen las personas con discapacidad visual, auditiva, psicosocial, por ejemplo, también, que es otro tema que ha quedado un poco punto relegado. súper importante. Precisamente el Papa Francisco acaba de hacer una declaración de lo más hermosa del mundo. Dijo, a los papás de niños con discapacidad hay que acompañarlos, pero no solamente con ayudas materiales y con presencia, ¿no? Sino llevárselos a pasear, entreténganlos, distraiganlos, que se diviertan, para que no vivan todo el tiempo preocupados en la cuestión terapéutica. Genial, ¿no? Exacto. Genial. Y esta es la parte psicosocial de la que tú hablas, donde si los papás o el entorno familiar de la persona con discapacidad está decaído, dada la presión que provoca el estar pensando todo el tiempo en médicos, hospitales, terapia física, prótesis, órtesis, aparatos para la movilidad, entonces no hay vida, ¿no? Sí, y por eso la Asociación Tutelar tiene el enfoque de padres que tienen algún familiar con discapacidad, apoyando a otras familias que viven la condición de discapacidad, porque la discapacidad no solamente la vive una persona, la vive el entorno familiar. Y esa es una parte que nosotros también abordamos. ¿De qué manera participan estos padres voluntarios, papá y mamá voluntarios, para conversar sobre el tema con otros padres? Hemos tenido algunos conversatorios, hemos tenido algunos talleres en ir abordando este tipo de temas, esta otra parte que tú dices del acompañamiento, de sentirme identificado, de cómo poder ver otras alternativas y no centrarme nada más en el problema de la persona con discapacidad. Y además hay quienes tienen otros hijos que los han ido relegando, ¿verdad? Sino ver y participar en familia de esta situación. Y estos grupos, digamos, de autoayuda, de conversatorios, como tú les llamas, ¿se llevan a cabo en las instalaciones de ustedes o viajan por todo el país? Nosotros tenemos actividades, en este caso con los padres, primero desde las asesorías personalizadas que la licenciada las hace, después tenemos también cursos de capacitación para tutores y curadores, en este caso, damos pláticas grupales a las asociaciones o a las escuelas o al grupo de padres que nos lo solicitan, y también damos seminarios cuando tenemos la oportunidad de tener a los profesionales que nos apoyen al respecto. No solamente dar la información de la experiencia que tiene Asociación Tutelar, sino ya aspectos más específicos y más profesionales al respecto. En ese momento, en cualquiera de los 3 o 4 niveles de la información, que es nuestra principal actividad en Asociación Tutelar, nosotros hacemos que participen los padres, ya sea dándoles la experiencia que ellos han tenido en realizar el juicio de interdicción, en realizar su testamento, o también en este caso en algunas otras actividades que invitamos a ellos que participen, como son los estudios legislativos, para hacer las propuestas a los cambios de ley que establecemos
como en este caso, como lo que te platiqué del código, y que ahora tenemos una propuesta para modificar las condiciones del juicio de interdicción. Ahora, respecto de la ley de personas con discapacidad, que ya tenemos y que tenemos también el reglamento para su aplicación, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué lectura le dan a la actual ley que rige pues, los derechos humanos de las personas con discapacidad? Bueno, nosotros, ahora sí que nuestra guía es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De ahí, de esa convención se deriva la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y ahora con el Programa Nacional de Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad que acaba, bueno, el año pasado salió en el Diario Oficial del Consejo Nacional. Nosotros trabajamos alineados a ello, siempre manejando sus líneas de acción y sus estrategias. ¿Pero están de acuerdo? Claro, ¿Hay algún vacío? Totalmente. ¿O está completo? El cambio que se hizo, inclusive a la Constitución en su artículo 1, en donde ya cambian no solamente el hecho de que las personas necesiten una ayuda, no. Lo único que tienen son derechos, y esos derechos tienen que respetarse. Y de ahí vienen alineados todos esos elementos, y nosotros nos alineamos con esos para que estemos, en este caso, alineados con la ley, y aparte de eso, dando la información precisa y completa de todo lo que se puede realizar. Entonces, acompañando en la difusión, que es súper importante, porque aunque exista una ley en favor de personas con discapacidad, si las personas con discapacidad no la conocen y no saben que hay un programa en favor suyo, pues no saben cómo defenderse. El caso de niños que no son aceptados en escuelas regulares, ¿no? Sí. En escuelas para público en general, el caso de personas que buscan trabajo, que reúnen todos los requisitos y el perfil, pero que por alguna discapacidad les ponen trabas, también tienen el derecho a defenderse. El caso de un ciego que llega con su perro guía para ciegos a cualquier lugar, no le permite. Tiene acceso a todos los espacios por ley, y sin embargo hay quienes ignoran la ley y les impiden el paso. Entonces sí hay que darle difusión, ¿verdad? Y ustedes también colaboran con eso. Sí, o sea, cuando nosotros nos invitan a dar una plática grupal o en un seminario, cuando tenemos la oportunidad de realizarlos, ampliamos la información y partimos de los derechos inherentes de las personas. Y las personas con discapacidad, por eso así se nombran, personas primero con la discapacidad que en este caso viven. Y les pueden llamar de cualquier parte de la República Mexicana para que ustedes se trasladen y den estas conferencias, cursos, talleres, seminarios. Sí, nosotros estamos abiertos a toda esta situación. Cuando nos piden que llevemos especialistas, los llevamos también, y realmente ese es el trabajo que nosotros realizamos. ¿Hay alguna representación de la Asociación Tutelar en la República Mexicana en otro estado? No, ninguna. No, ninguna. Pero hay esta posibilidad también. Claro, sí, o sea, dentro de nuestros estatutos está que en el estado o en cualquier parte del Distrito Federal alguien quiere tener una asociación que haga este tipo de función, nosotros los asesoramos para el respecto. Excelente. Luis Alfonso, Maritere, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias, qué amable. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.